vamos a tratar un tema de actualidad que es la biodiversidad. Pero cuando hablamos de biodiversidad en general, siempre implica cambio climático, calentamiento global, esos términos que se han puesto de moda hoy en día y que no podemos no citar en cualquier coloquio, en cualquier discusión, incluso desde el punto de vista divulgativo. Biodiversidad, ¿qué es? Bio significa vida, vida significa célula, es decir, que cualquier organismo vivo, desde los organismos unicelulares, bacterias, algas unicelulares, hasta los organismos complejos, que pueden ser los animales, por ejemplo, los humanos, cocodrilo, elefante o cualquier organismo complejo en su constitución, llegando a formar sistemas, etc. Esto es la biodiversidad. La biodiversidad a través de los tiempos geológicos, es decir, que ¿qué ha habido antes? Siempre ha habido, realmente ha habido cambios, extinción. Vamos por parte. Hoy en día, los organismos descritos, es decir, conocidos, que tienen nombre y apellidos, hay alrededor de 2 millones. No sé si es una cifra, es mucho o poco para ustedes, pero bueno, es lo que hay. 2 millones de especies descritas, aunque se cree que puede haber mucha más. Puede haber incluso 3, 5, hasta 8 millones de especies presentes hoy en día sobre la Tierra, pero no descritas, no encontradas. Todo lo que no se encuentra, vamos a dejarlo, no existe para nosotros. Solo existe lo que está descrito, lo que se conoce. De estos 2 millones, realmente es una cifra impresionante. Estamos hablando de la mitad son insectos. Y 2/3 de esa mitad son coleópteros, escarabajos. Es decir, alrededor de 500.000 especies son escarabajos o tipo de escarabajos. Es una cifra impresionante, ¿verdad? Las demás, ¿qué? Los mamíferos, reptiles, es decir, los animales, no son muchos comparado con los 500.000 de insectos. Las bacterias, unas pocas de miles. Los hongos, decenas de miles, menos de 100.000. Y las plantas, que es lo que hoy vamos a ver un poco más con profundidad, incluyendo las algas verdes, estamos hablando de unas 300.000 especies, que no es poco, ¿eh? De esas 300.000 se incluyen los musgos, los helechos, las plantas con flores y las algas verdes. Esto, grosso modo, es lo que tenemos sobre la Tierra hoy en día. Como podéis observar, el tamaño del organismo es proporcional al número de especies. Es decir, como podéis ver, los insectos los que tienen mayor tamaño. El hombre desde siempre, desde la época de los griegos, ha intentado o se ha quedado fascinado por el tema de querer categorizarlo, separarlo, ponerlo en cajas, todo lo que ve. Y antiguamente, desde hace poco, la categorización, digamos, clásica era planta-animal, lo lógico. Plantas son organismos autótrofos que fabrican su propio alimento, es decir, por la fotosíntesis. Son plantas, organismos verdes porque tienen clorofila, etcétera, etcétera. Arraigados, no son móviles, absorben el agua y los minerales, etc. Y los animales, de manera general, son organismos heterótrofos, es decir, que necesitan alimentarse, no fabrican su propio alimento. Son organismos no verdosos, no tienen clorofila, móviles, etcétera, etcétera. Tienen crecimiento limitado, no podemos crecer mucho más, etcétera, etcétera. Esa es una categorización, digamos,
sencilla, muy arcaica, y que hoy en día se ha quedado obsoleta totalmente. ¿Por qué? Porque se han descubierto, sobre todo desde el punto de vista bioquímico, genético, etcétera, organismos que no encajan en esa categorización. Por ejemplo, los hongos, ¿dónde lo metemos? ¿Los hongos qué son? ¿Plantas o animales? Y muchos más. Las algas pardas, las algas rojas, etcétera, no se puede incluir dentro de las plantas porque no son verdes, entre otras cosas. Y luego organismos como, por ejemplo, los protozoos. ¿Dónde los metemos? ¿Son animales? ¿Son plantas? Etcétera, etcétera. Entonces hay muchas excepciones que en la antigua, digamos, clasificación no pueden encajar. En esa diapositiva, que es una diapositiva muy interesante, a la vez nos enseña la clasificación moderna, aunque hablándolo con unos compañeros hace poco, dicen que esa también se ha quedado obsoleta, pero para nosotros no. Y por otro lado nos enseña cuándo aparecieron esos organismos. Y por aquí empezamos, digamos, nuestro recorrido geológico a través de los tiempos. Como podéis observar arriba hay unos 6 reinos, o 6 categorías, que desde izquierda, la primera tenemos la categoría o reino de los moneras, que incluyen las bacterias, básicamente. Organismos unicelulares que se reproducen por bipartición, etcétera, etcétera. Pero a su vez, ese reino se divide en 2 porque según los datos, sobre todo bioquímicos, genéticos, de ultraestructura, etcétera, se separan entre las bacterias, por un lado, que viven en el suelo, viven con nosotros, en nuestra flora intestinal, que pueden ser parásitos para los humanos, etcétera, o saprófitos que viven sobre materia orgánica muerta, y a su vez hay una categoría de bacterias que son un poco especiales, que se han descubierto hace poco, hace decenas de años no más, que se incluyen dentro del dominio arquea, que se llamen, y que son bacterias especiales. Viven en fosas oceánicas, es decir, presiones muy, muy altas, a 4 kilómetros de profundidad. Eso no lo soporta ningún ser vivo. Medios muy ácidos, pH incluso de 0, altas temperaturas, hasta 150 grados, es decir que, etcétera, etcétera. Pues todas ese grupo de bacterias no pertenecen al dominio bacteria, sino a otro dominio que es el dominio arquea. En todo caso, las 2 son organismos unicelulares y se pueden considerar bacterias. Pero el resto, como podemos observar, tenemos el reino Animalia, que está a la derecha, y que ese reino incluye los vertebrados y los invertebrados. En los vertebrados tenemos los mamíferos, los reptiles, las aves, los anfibios y los peces. Y luego tenemos los invertebrados. Y dentro de los invertebrados pues tenemos los moluscos, las medusas, etcétera, etcétera. Todo eso se encaja dentro del reino Animalia. Tenemos luego reino Fungi o hongos. Fungi, palabra del latín, y hongo del griego. Incluye organismos, tanto las setas como los mohos, como las levaduras. Todo eso se encajan dentro de ese reino. Pero hay un grupo antiguamente considerado como hongo, que son hongos un poco especiales que pueden incluso llegar a reptar cuando están bajo unas condiciones especiales. Por lo tanto, ese grupo de hongos no pueden entrar dentro del reino fungi o reino hongos, sino tenemos que quitarlo de ahí y meterlo
Ahora vamos a ver dónde. Luego tenemos el reino planta. El reino planta incluye, como hemos dicho, todas las plantas o los vegetales verdes. Tienen clorofila A y B, y son algas verdes, musgos, helechos, etcétera, etcétera. Pero las algas pardas, las algas rojas y otras algas unicelulares, como son las diatomeas, etcétera, etcétera, hay otros grupos de algas que forman el plancton, etcétera, pues no encajan ahí. Por lo tanto, tenemos que sacarlos del reino plantas. ¿Y dónde vamos a meter todo lo que no encaja realmente? Ni en el reino animalia, ni en el reino fungi, ni en el reino planta. Pues lo tenemos que meter en el cajón desastre, que es el reino protista o protoctista. En ese reino encaja todo lo que no encaja en los demás. Se incluyen ahí muchas algas, muchos hongos y muchos protozoos. Hoy por hoy, esa es la clasificación de todos los organismos vivos. Vivos significa tienen célula. Cualquier organismo que veis ahí está formado por una célula. Una o varias. Una célula son organismos unicelulares, por ejemplo, muchas bacterias, muchos protozoos, muchas algas, o multicelulares hasta los más complejos. Cualquier ser vivo que veis en la naturaleza está formado por una célula. La célula da conjuntos de células que pueden formar un tejido, y luego de un tejido a un órgano, y luego un órgano a un sistema. Sistemas nerviosos, sistema digestivo, que está formado por varios órganos y a su vez por varios tejidos, y cada tejido está formado por una célula. Todo lo que veis está formado por una célula, de una manera u otra. No hay otra cosa, cualquier cosa. Ahora bien, esa célula puede tener varias formas. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene hasta 200 tipos de células. Células del miocardio, las neuronas, el glóbulo rojo, epiteliales, de las uñas, del pelo, muchas, pero siguen siendo células, especializadas en una función de un tejido concreto, pero siguen siendo células. De ahí viene el nombre de biodiversidad. Biodiversidad implica una célula. Bien, ¿cuándo apareció esto? Desde siempre, hace poco, siempre ha habido lo que tenemos. Eso es lo que vamos a abordar ahora. Como bien sabéis, la Tierra tiene una edad aproximada de 4.500, 4.600 millones de años. Estas son cifras astronómicas, y como podéis observar, las primeras bacterias no aparecieron hasta más o menos 1.000 millones de años después de la formación de la Tierra, aunque los últimos estudios lo sitúan o las sitúan 500 millones más tarde, 600 millones de años, es decir, hace 4.000 millones de años. Pero en todo caso, eso a nosotros no nos importa, que sean 600 millones o 1.000 millones, estamos hablando de algo muy, muy, muy remoto. Y estamos hablando también de algo bastante en la escala geológica. Han pasado muchos años desde la formación de la Tierra hasta la aparición de los primeros organismos vivos. Cientos de millones de años. Hasta a lo mejor 1.000 millones de años. Luego, si nos fijamos aquí, todo lo que vemos ahí, los organismos, digamos, más complejos, aparecieron hace poco realmente. Hace 500, 550 millones de años. Esto es una cosa que representa poco más del 10% de la edad de la Tierra. ¿Vale? Comparado 4.500 a 500 millones de años, es más o menos la mitad.
un décimo. Esa diapositiva curiosa, como podemos ver, representa la edad de la Tierra, como si tuviera 24 horas. La Tierra la consideramos que tiene una edad de 24 horas y estamos ahí, cada hora representa alrededor de 180 millones de años. Y la aparición de los distintos organismos o los distintos eventos surgidos en la Tierra se reflejan ahí, los más importantes. Como podemos ver, a las 5 de la mañana aparecieron los primeros organismos unicelulares, procariotas, las bacterias. Fijaos, el oxígeno libre en la atmósfera, componente importantísimo, apareció a la 1 de la tarde. Si multiplicamos 13 horas por casi 200 millones, ya los cálculos. Pero para nosotros lo más importante empezó a las 8 de la tarde, de la noche, o la tarde-noche. Las plantas o la aparición de la vida sobre la Tierra, fijaos, sobre la Tierra no ha habido nada hasta hace 500, 480 millones de años. Ni plantas, ni animales, ni bacterias, ni nada. Todo lo que surgió en su momento, anterior a esa fecha, era acuático, oceánico. Por un lado, debido a que no ha habido oxígeno suficiente sobre la Tierra, en la atmósfera, perdón, y al no haber ese oxígeno, no había capa de ozono, y al no haber capa de ozono, los rayos ultravioleta impedían cualquier forma de vida. Quitamos la capa de ozono, la que nos protege, los organismos vivos que somos nosotros, y morimos. No podemos aguantar. Hay dos cosas que nos protegen la capa de ozono nos protege, es los rayos ultravioletas, y también hay otros rayos que debido a los campos magnéticos de la Tierra que tiene, nos protegen de ellos, que son los rayos gamas que nos vienen del espacio. Esos sí son todavía más fatales y más dramáticos. Sin el campo magnético no habría ninguna forma de vida sobre la Tierra, debido al campo magnético. Esto entre paréntesis. 480 millones de años no ha habido nada sobre la Tierra. Todo lo que vemos, la colonización del medio terrestre, mejor dicho, ocurrió en esa época. Debido a que hubo suficiente oxígeno, entonces todo lo que empezó a salirse del agua y a colonizar la Tierra, al principio, vamos a fijarnos en las plantas, por supuesto las plantas más primitivas, que son los musgos, luego los helechos, plantas que no tienen semillas, se reproducen por espora, y luego las plantas con semillas y luego las plantas con flores, que son las últimas. Lo veis ahí, a las 11 de la noche aparecieron las plantas con flores. Hoy en día dominan toda la vegetación que hay, pero a las 11 de la noche no existían ni siquiera. Y por supuesto, el ser humano, o la especie del Homo sapiens, apareció hace unos segundos. Simplemente esa diapositiva es lo mismo que lo anterior y refleja, digamos, esa secuencia o esa aparición de los distintos organismos sobre la Tierra. Esta es una diapositiva que refleja las plantas terrestres. Sabéis que los musgos proceden de algas verdes y luego los helechos, que es el siguiente grupo de plantas en la escala evolutiva, luego las plantas con semillas pero sin flores, abetos, pinos, etc. Y luego las plantas con flores, que son las que hoy por hoy domina la Tierra y la vegetación.
Los helechos, como podéis ver, hay hoy por hoy alrededor de 12.000 especies. Los helechos es un grupo fascinante, no se reproducen por semillas, se reproducen por esporas, y casi todos los helechos que veis son helechos tropicales, subtropicales. El helecho famoso, helecho plumoso ese que se cultiva en las macetas, ese es un helecho tropical, de Hawái, por ahí. De hecho, es un grupo, en su ciclo de vida todavía depende mucho del agua. Por eso, en el Mediterráneo hay alrededor de 600, 650 especies de helechos, no más, de las 12.000. Estamos hablando de menos del 5%. Y el gran grueso, la diversidad de los helechos, está en los trópicos y subtrópicos. Aún así hay 12.000 especies. Muchos helechos, todos esos helechos que veis ahí, la mayoría son de aquí, pero hay otros que incluso pueden llegar a formar verdaderos árboles. Helechos con un tronco, parecen palmeras. Incluso hay algunos que pueden llegar a tener, la hoja puede llegar a medir 6 metros de largo. Se llaman helechos arborescentes, en forma de árbol. Pero esos sí ya son en los trópicos. Aquí en el Mediterráneo no llegan. De hecho, los helechos más comunes que solemos encontrar, reconocer, ni siquiera el tallo es subterráneo, no es aéreo como los de aquí. Y las plantas con flores, con semillas, aparecieron hace unos 300 millones de años. Estos helechos aparecieron los primeros hace unos 420 millones de años. Y las plantas con semilla unos 300 y pico millones de años. Tenemos las cicas, de hecho las cicas también, unas 20 especies, todas son tropicales, subtropicales. Todas las cicas que vemos son cultivadas y que vienen de por ahí, por regiones, como podéis observar. Pero sí tenemos plantas con semillas sin flores aparentes, por ejemplo los pinos, los abetos, los ciprés, las tuyas, los abetos, los cedros, las araucarias. Todos esos son árboles que tienen semilla pero no tienen flores típicas como las que solemos reconocer. ¿Cuándo aparecieron? Pues después de los helechos, estamos hablando de hace 300, 250 millones de años. ¿Son exactamente las que tenemos hoy por hoy, las que aparecieron hace 250 millones de años? Por supuesto que no. Las de hoy son el resultado de unos ancestros que desaparecieron en su momento. Imaginaos, el Homo sapiens de hoy, ¿siempre ha existido? No. Apareció hace 200, 300 mil años, ¿verdad? Pero sus ancestros, ¿cómo eran? ¿Eran como nosotros? No. El Homo erectus, que apareció hace 1,5 millones de años, Homo habilis hace 2,5 millones de años, o su antecesor, que es el Australopithecus. Y si vamos remontando en la escala geológica, nuestros ancestros, que descendemos de ellos, eran diferentes. Un cráneo, volumen craneal más pequeño, entre otras cosas. El tamaño, y luego otras características que hacen que son distintas especies, pero que procedemos de ellos. Pues pasa lo mismo con las plantas. El mismo mecanismo genético evolutivo, porque seguimos siendo células. Por mutaciones, selección natural, etc., el mismo proceso evolutivo ocurre en los animales como en las plantas. Y las plantas con flores, hoy en día tenemos alrededor de 230, 250 mil especies descritas.
Es el mayor grupo de plantas hoy por hoy y es el grupo de plantas más fascinante, más bonito, más dominante, el que más reconocemos. Aunque hemos hablado de pino y abeto y tal, pero las plantas con flores es un grupo fascinante. Apareció cuando hace 120, 130, 140 millones de años, principio del Cretácico, más o menos. Pero la gran diversidad de este grupo de plantas no ocurrió hasta pasados los 100 millones, 80 millones de años. Es decir, no es pum, y en el Cretácico inferior ya tenemos 200.000 especies, no. La dominancia, digamos, de ese grupo de plantas sobre las demás ocurrió a los 40 o 50 millones de años después de su aparición. ¿Por qué esta foto, esa diapositiva, verdad, es fascinante? Porque también esa gran diversidad de plantas con flores, 250.000 especies, es mucho en 100 millones de años, 120. Se debe básicamente, entre otras cosas, a su coevolución con los insectos. Y hay una secuencia, por ejemplo, eso que veis ahí, esa mariposa nocturna que tiene una espiritrompa, fijaos cuánto mide de largo, y llega a polinizar esa orquídea, que es llamada orquídea de Darwin, y que permite que ella se beneficia de ese néctar que tiene en el fondo de esa flor, y la planta se beneficia porque va a venir un insecto que la polinice. Las plantas, su estrategia siempre en la vida es reproducirse. Hay muchas que se reproducen por el viento, no necesitan polinizadores, pero hay muchas que sí necesitan polinizadores. Está en el grupo de plantas que la visita polinizadores generalistas, digamos, incluso pueden llegar a destrozar la flor. Por ejemplo, los coleópteros. Los coleópteros, como podéis ver, llegan y pueden polinizar la planta, se lleva mucho polen. El polen es rico en proteínas, aminoácidos, y se lleva poco néctar. El néctar es un líquido que fabrica la planta mediante la fotosíntesis, el producto de la fotosíntesis de la savia elaborada, y que es un líquido rico en azúcares, agua y azúcares, sobre todo sacarosa. Los coleópteros lo usan poco porque ellos, como son pesados, son muy, digamos, fuertes, necesitan más proteína. Entonces van al néctar, pero incluso pueden llegar a comerse los pétalos y comerse incluso la flor entera. Son poco eficaces, digamos. Los más eficaces, los más especialistas, digamos, son los himenópteros, es decir, el grupo de abejas, avispas, etcétera, pero sobre todo las abejas. En las abejas, nosotros conocemos la abeja melífera, ¿no?, que produce la miel. Ojo, hay 20.000 especies de abejas. 20.000. En la península ibérica hay muchas. Pero no la reconocemos como tal. Seguramente nos hemos tropezado 1000 veces con abejas, pero no la hemos reconocido como tal. Bien, nosotros reconocemos básicamente la abeja melífera, que es una abeja social, que produce la miel, etc. Pero esa es la excepción. Lo normal, que las abejas sean solitarias, que no produzcan miel, etc. Hay muy pocas abejas que producen miel, debido a que necesitan unas glándulas especiales, hipofagíneas, que degradan los azúcares, el néctar, y eso no lo tienen todas, sino muy pocas. $20.000, solo de abejas, no estamos hablando ni de avispas ni nada.
El grupo de los himenópteros, es decir, el grupo de las abejas, hay 120.000 especies en su conjunto. El de los coleópteros hemos dicho 550.000. Vamos sumando. Moscas y mosquitos también pueden llegar a polinizar las plantas. No con tanta eficacia como las abejas, pero sí, con una coevolución, que la planta emite unos olores a carne podrida, olores fétidos, que atraen a la mosca piensa que hay carne podrida, y entonces ella se acerca a la flor, la poliniza, etc. Todo eso son estrategias de reproducción de las plantas y entra dentro de la coevolución planta-insectos. 120.000, 140.000 especies de moscas y mosquitos. Lepidópteros, estos son los, digamos, fetenes, los selectos. ¿Por qué? Porque tienen una espiritrompa, como podéis ver, muy larga y que llega en el vuelo y va y hace lo que tiene que hacer. Coge el polen, no hace falta acercarse ni tocar la flor. ¿Cuántas especies de mariposas diurnas, nocturnas, etcétera? 120 o 140.000 también. Sumando todos esos 4 grupos, ya estamos llegando casi al 1.000.000 de especies. 800.000 especies de insectos, de un total de 1,9 o 2 millones de especies que hemos dicho al principio. Otro grupo que también polinizan la planta, pájaros y murciélagos. Lo que pasa que en nuestro hemisferio del norte, no solamente aquí, en el Mediterráneo, sino en el hemisferio norte entero, pájaros, colibrí y murciélagos poco. Eso ya en otros ambientes, en otras partes del mundo donde el murciélago puede llegar a polinizar las flores. Todo ese grupo de plantas tienen unos síndromes florales que se llaman. Es decir, la planta que va a ser polinizada por el colibrí, por el murciélago, primero tiene que tener unas flores grandes. Los colores no importan porque el murciélago no ve, pero tiene que emitir olores porque sí que huele. Entonces suelen tener flores robustas, pálidas, ¿vale? Etcétera, etcétera. Las que son polinizadas por las abejas, al contrario. Todo eso, evidentemente, ha habido una coevolución de millones de años entre planta y insecto y planta, que ha permitido tanta diversidad de plantas y también de insectos. De hecho, hay muchas plantas que son polinizadas por un solo insecto. Por ejemplo, en Creta, una isla muy conocida por muchas orquídeas endémicas, hay muchas especies de orquídeas que son polinizadas por un solo insecto. El día que desaparezca ese insecto, muere la planta y viceversa. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte, que es la distribución de esa planta. Primero hemos hablado de la biodiversidad, biodiversidad es la diversidad de los seres o los organismos vivos de manera general. Hemos intentado categorizarlos, ¿sabe? Cada uno en una caja de plantas, animales, hongos, bacterias, etc. Y luego nos hemos hecho un pequeño recorrido en la escala geológica de la aparición de esos grupos, más o menos, y sobre todo el grupo de las plantas, y a través de los tiempos geológicos. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen las plantas, por ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, en el hemisferio norte tenemos un grupo de plantas y en el hemisferio sur no? ¿O por qué en el Mediterráneo sí y en los Alpes no? ¿Por qué en la parte más septentrional de la Tierra tenemos un tipo de vegetación, etcétera, etcétera? Y eso tiene que ver con un fenómeno que tiene que ver con la Tierra, con la litosfera,
la corteza terrestre, y que tiene que ver con un concepto que se llama la deriva continental. Todo el mundo sabe que la corteza terrestre está sostenida por debajo por un manto, una capa más fluida, más viscosa, menos viscosa, y que hace que la parte superior se mueva porque la va empujando, porque va saliendo debido a la presión que ejerce, ¿vale? Y que la capa de arriba se van moviendo. Digamos, esos movimientos de la Tierra, desde el siglo XVIII, XIX ya se hablaba de aquello. Pero digamos hasta principios del siglo XX, este señor, Wegener, en 1909-12, habló por primera vez de la deriva continental, digamos, de que los continentes se mueven, fijándose sobre todo en dos cosas, sobre todo que las formas que tiene el continente africano y sudamericano son complementarias, y sobre todo los fósiles que hay en cada una de las orillas son idénticos, por aquí, las de aquí, por aquí, y así. Se percató de ello, evidentemente, a través de la observación, etc. Y formuló una teoría que es la teoría de la deriva continental. Ahora, la explicación en sí tal no estaba del todo sostenida. De hecho, hasta mediados del siglo XX, 1960-70, con la tectónica de las placas, que es la teoría científica que explica ese movimiento de una manera científica empírica y para siempre. Y sostiene que la corteza terrestre está formada por placas tectónicas, 14, 15, como si fueran unas alfombras, 14, 15 alfombras que se van moviendo encima de un manto, y que ese manto, bajo la presión, la va separando por aquí y la va moviendo con el tiempo. Por eso los continentes hace 300 millones de años formaban una sola masa terrestre que se llamaba Pangea. Pan significa todo y Gea, tierra, toda la tierra. Eso hace 300 millones de años en el Devónico, periodo Devónico, era así, la tierra. Una cosa esquematizada, tal, para simplemente situar los grandes continentes, etc. Y que han ido moviéndose debido a la tectónica de las placas. El movimiento, como podéis observar, es muy lento. Es un movimiento de alrededor de milímetros hasta 2 centímetros al año. Poco o mucho es lo que hay, pero en una escala geológica de 200 millones, si multiplicamos 200 millones por 2 centímetros, nos puede dar miles de kilómetros. Por lo tanto, 2 centímetros o 1 centímetro es una distancia y es una longitud, evidentemente, puede llegar a ser considerable. Fijaos, hace 200 millones de años, digamos, había como si tuviéramos 2 supercontinentes. El continente Laurasia. ¿Qué significa Laurasia? Significa Asia, Europa, Norte de América. Y Gondwana es el hemisferio sur, básicamente. Y estaban más o menos separados por el mar Tetis, que es el anterior al mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo se formó después del mar Tetis. Esa es una diapositiva interesante porque
Fijaos, hace 150 millones de años, el continente sudamericano con el africano se está separando, pero no del todo, ya siguen ahí. Europa con Asia todavía se confunden, pero lo más importante está aquí. Aquí tenemos, señores, la Antártida, tenemos Madagascar, tenemos la India y Australia, todos juntitos aquí. Y esto implica que esto no estaba glaciado. La Antártida, que conocemos hoy, poco, porque todas las fotos que solemos ver son fotos ecuatoriales, vemos la Tierra en el Ecuador y nunca la vimos, la vemos desde una visión polar, desde arriba o desde abajo. Y la Antártida está abajo, digamos el culito de la Tierra. Y estaba unida a Australia y la India. La India está aquí. No está aquí. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Que todo lo que hay aquí, hay vida, no está glaciado, como hoy en día, y que hay una vegetación antártica muy desarrollada. Hasta hace 90 millones de años, Australia no se ha separado todavía de la Antártida. La India sí, ya se está moviendo hacia Asia, y por lo tanto hace 90 millones de años no existía las orogenias que conocemos hoy. Formación de altas montañas o de cordilleras. Alpes, Pirineo, Himalaya, todo eso no existía o no existió hace 90 millones de años. Eso va a existir ahora después. La siguiente diapositiva. Hace 50 millones de años la India ya empieza a chocarse con la Asia y ahí empieza la orogenia de esa cordillera del Himalaya y luego las placas arábica y norteafricana con la europea empiezan a formarse todas las grandes cadenas montañosas, Alpes, Pirineo, las del norte de África, del Cárpatos, etcétera, etcétera. $50 millones de años, la Antártida había una vegetación aquí, había vida. De hecho, mediante estratigrafía de polen, etcétera, hay vida aquí, vegetación conocida, podemos saber qué árboles vivían aquí, etcétera. ¿Y cuándo empezó a glaciarse? Cuando se separó Australia de ella y se reconstituyó, digamos, la famosa corriente circumpolar fría. Aquí hay una corriente de agua que siempre existe, oceánica, fría, pero cuando Australia estaba conectada a ella no existía esa corriente. Y hace 50 millones de años empezó. Y 20 millones más tarde empezó a glaciarse la Antártida. Hace alrededor de 33 millones de años la Antártida se glació hasta hoy. Antes, debido a esa corriente oceánica fría. En la Tierra hay muchas corrientes oceánicas, algunas frías, algunas calientes. Por ejemplo, del Caribe también es una corriente oceánica muy importante, caribeña, que va hacia el norte y baja, etc. Y también ha tenido consecuencias muy importantes, quizás más importantes que esta. No da tiempo a desarrollarla, pero sería también interesante saber. En la que dio origen a las glaciaciones del Cuaternario, la era del hielo que hemos sufrido y que estamos viviendo, los periodos glaciales, interglaciales de los últimos 2 o 2,4 millones de años. Todas se deben a esas corrientes y esas corrientes se deben a la geología, al movimiento de la Tierra. Fijaos que está todo conectado. Y si hablamos del Sol como
estrella que nos da todo el movimiento de la Tierra respecto a ella y tal, no salimos. Bien. No sé qué hora es, para no... Fijaos, vamos a dejarnos del hemisferio sur de Australia y nos fijamos solamente en el Mediterráneo y vemos una diapositiva muy interesante. Hace 5,5 millones de años el Mediterráneo ocurrió en él una cosa curiosa que se llama la crisis del Meseniense o la crisis de sequedad o desecación del Mediterráneo. Durante 100.000 años el Mediterráneo cada 1000 años se secó o se desecó, digamos, no por completo, pero el nivel del mar bajó 100, para no decir cientos de metros. Debido a que aquí, esta masa que veis aquí terrestres es la bética junto con el Rif. Y que cerró esos corredores, corredor bético y corredor rifeño. Se quedó cerrado mediante la apertura de ese estrecho, digamos. Esa masa terrestre cerró esta parte y impedía el paso del agua del Atlántico al Mediterráneo. Junto con ese cierre, evidentemente el mar Mediterráneo durante 1000 años se quedó bajo su nivel del mar bastante, mucho. Luego se abría mediante la tectónica y dejaba pasar luego el agua, se llenaba. Luego se cerraba otra vez 1000 años. Eso ocurrió alrededor de 100 veces. 100.000 años ocurrió, digamos, ese fenómeno que se llama, conocido aquí en el Mediterráneo, que se llama la desecación del mar Mediterráneo, la crisis del Meseniense. Hace 5,5 millones de años. Estos son hechos comprobados, publicados en su momento con revistas prestigiosas mediante medidas de sedimentación de los sales minerales, en fin, los fondos marinos del Mediterráneo, con una metodología muy, muy rigurosa. Y el mar Mediterráneo no se abrió del todo como tal hasta hace 5,3 millones de años. A partir de entonces nunca volvió a cerrarse el mar Mediterráneo, el que conocemos hoy por hoy. El estrecho de Gibraltar es como es desde hace 5,5 millones de años. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a la distribución de las plantas. No vamos a fijarnos en los animales, pero pasa 3/4 de lo mismo. Durante esa crisis del Meseniensis, cuando baja el nivel del mar, consecuencias muchas, entre otras, formación de puentes terrestres, paso de biota, animales y plantas de ambas orillas. El mar Mediterráneo es un mar enorme, gigante, grande, para cruzarlo de una orilla a otra. Pero si baja el nivel del mar 100, 200 metros, eso es mucho. Entonces se forman muchos islotes, muchos puentes que permiten el paso norte-sur, sur-norte. Migraciones. Y por otro lado, ese corredor que estaba formado por esta masa, bético-rifeña, entonces, una cosa, tiene una superficie importante, incluye la bética y el rif. De hecho, el 75% de la flora del rif o de la bética es similar al rif y viceversa. Hay más similitud entre la flora del norte de Marruecos con la bética de manera general que con la bética con la Sierra de Madrid, por ejemplo, y mucho más con la de, por ejemplo, de Asturias, o del Cantábrico, de Galicia o de los Pirineos, debido primero a la cercanía geográfica de por sí y sobre todo que solo hace 5 millones de años estaban unidas.
Entonces, esa unión deja su huella genética en todo. Entre otros, por ejemplo, los pinzapos que tenemos aquí en Grazalema, Sierra de la Nieve, en Bermeja, son los más parecidos a ellos, son los abetos del norte de Marruecos, entre otras. Hoy por hoy hacemos análisis genético de los abetos del Mediterráneo, los más cercanos son estos dos. ¿Por qué? Porque solamente hace 5 millones de años estaban formando una única masa. Solamente 5 millones de años. Estamos hablando de eso y estamos recordando la biodiversidad en los tiempos geológicos y su actual distribución a qué se debe. Eso, para ir terminando, tenemos una diapositiva de los reinos vegetales o formaciones vegetales. Y tenemos una serie de reinos, el reino holártico, que incluye todo el hemisferio norte. El reino neotropical, neo significa nuevo, los trópicos, paleotropical, paleo significa antiguo, el reino australiano, antártico, y el reino capense, de la ciudad del Cabo, la región del Cabo, mejor dicho. Si quiero categorizar o distribuir o encajar la vegetación en regiones, esa es la más correcta. ¿Qué significa? Que los elementos que hay aquí, de manera general, muy difícil de encontrarlos aquí. Por ejemplo, pronuncio la palabra encina, alcornoque, lentisco, abeto, pino, madroña. A que todo el mundo le suene esto. Es imposible que no le suene. Abedul, cualquier cosa. Chopo, álamo. Pues eso no existe aquí. Ni existe aquí, ni existe aquí. En un australiano le dices tú un chopo y no te entiende. Pero sin embargo el eucalipto sí, para un australiano. Aunque a nosotros sí, pero porque lo hemos traído de Australia desde hace muchos años. Hay elementos que los tenemos en todos lados, pero su verdadera área de distribución es una región concreta. Por ejemplo, el eucalipto es el ejemplo más típico. 600 especies de eucalipto hay en Australia. Y si no fuera por el hombre, no habría ni un eucalipto por fuera de Australia. 600 especies de brezos en la región del Cabo. 600. Aquí en España hay una decena. Neotrópico, el paleotrópico, todas esas especies que vemos aquí, los pinos, las ortigas, abetos y tal. ¿Os acordáis del supercontinente Gondwana y la Eurasia? Pues ese es el holártico, es la Eurasia, y la Gondwana los demás. En los neotrópicos, los cactus, salvo una especie que está en Sudáfrica, todos son americanos. El higo chumbo que nosotros comemos, eso es americano, vino después. O cualquier otra especie. Todas esas especies de las bromelias, las canas, o especies tropicales del cacao, etcétera, etcétera, asiático. Las araucarias son australianas, chilenas también, ¿vale? Por excelencia. El eucalipto australiano, las casuarinas, todo eso son especies. Casuarinas, un árbol se parece mucho al pino, se usa mucho como parapeto y tal, cultivados igual que los eucaliptos, pero son australianos. Y luego el reino capense es un reino impresionante, hay muchas especies que viven con nosotros como plantas introducidas y viene su origen es Ciudad del Cabo. Jazmín azul, los pelargonium, los geranios, muchos geranios que cultivamos no son geranios sino pelargonio,
etcétera, etcétera. Muchos. Y luego reino oceánico, que son las plantas acuáticas. Luego, a la hora de categorizar más, pues hay provincias, sectores en cada región. Es decir, aquí tenemos región mediterránea, que incluye desde aquí hasta aquí. Toda la vegetación que hay aquí más o menos es similar. Fijaos, la región mediterránea incluye hasta la cornisa cantábrica por ahí. Ya lo que hay allí es eurosiberiano. La vegetación que hay en el Cantábrico es muy distinta a la que hay incluso en Burgos, en Madrid, etc. Y es muy distinta a la que está en los Azores, Islas Canarias, que es una vegetación de región macaronésica, que también se influye por el clima, etcétera, etcétera. La vegetación macaronésica no tiene nada que ver, muy distinta a la mediterránea. Y dentro de la Mediterránea también tenemos sectores. La bética no es como la de luso-extremeña, como murciana, castellonesa, aragonesa, etc. Y dentro de cada una también hay sectores. La vegetación de Sierra Nevada no es como la de Grazalema, etc. Cuanto más más chico, más achicamos el territorio, más especificidad encontramos. La región mediterránea, eurosiberiana, encontramos especies que no existen aquí, los fresnos, el abies alba, el abeto blanco, la región mediterránea básicamente tenemos los encinares, el alcornoque, acebuche, los enebros, las jaras, madroños, etc. Muy común. Esto no lo vamos a encontrar en Andalucía ni en la región mediterránea. Las hayas, los hayedos, los brezales, eso es más típico del norte, eurosiberiano. Y aquí pues tenemos la encina, el alcornoque, lo que hemos dicho. Castaño, los pinos, muchos pinos, muchas especies de pino, la coscoja, los enebros, el lentisco, las sabinas, el mirto, el olivo, etcétera, etcétera. Bien, y vamos terminando. Esto es una diapositiva que incluye las 25 regiones con mayor diversidad en la Tierra. Como podéis ver, la mayor diversidad, pues lo que está pintado en rojo, tenemos la región de los Andes, aquí la región de Chile, luego tenemos aquí el bosque atlántico de Brasil, tenemos la región mediterránea, etc. Hasta 25 regiones con mayor diversidad. Pues va a ser que la región mediterránea, de las más importantes, 25.000 especies se incluyen dentro de la región mediterránea, debido sobre todo a que hay muchas islas y muchas montañas. Pero la que más es la de los Andes, hasta 45.000 especies. ¿Vale? Hay otras regiones que también son importantes en cuanto a biodiversidad. Aquí la región de trópica, del Amazonas, etc., hay alrededor de 10.000. Y vas a decir, ¿por qué? Si hay mucha vegetación. Una cosa es mucha densidad, vas a un bosque y ves densidad. Muchos árboles grandes con muchas hojas grandes, hermosas. Pero eso no es diversidad. Tú vas a la subbética y en cualquier metro cuadrado puedes encontrar hasta decenas de especies. Chiquititas, pero están. Esa es la biodiversidad. No la densidad. Por supuesto, en los trópicos hay mucha densidad, pero menos diversidad. El Mediterráneo, vamos a comparar solo el Mediterráneo, por ejemplo, a las Amazonas, mucha diferencia, siendo más o menos el mismo territorio. Pero dentro del Mediterráneo, fijaos, España, en cuanto a endemismo, es decir, especies que solo existen en ese territorio. Hay endemismo español, ibérico, pero también hay endemismo subbético, que está solo en la subbética, o endemismo solo en Sierra Nevada. Hay muchas especies que están solo en Sierra Nevada.
es solo en una cumbre, o en Grazalema, etcétera, etcétera. Endemismo local o endemismo respecto a un país o a una región. En España el porcentaje de endemismo es alrededor de un quinto de todas las especies que hay, alrededor de 4.000 especies descritas de plantas en España. Un 20% es endémico, más o menos igual que en Marruecos, 19-20%, y solo es superado por Turquía, hasta un 30% de endemismo. La Turquía mediterránea, porque hay otra parte de Turquía que es la parte, digamos, no mediterránea asiática, que no tienen nada que ver. Por lo tanto, recapitulando, biodiversidad es todo lo que es vivo, todo lo que tiene vida celular. La aparición a través de los tiempos geológicos es una película muy larga. Empezó con la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años y no terminó, sigue viviendo. Y a través de los tiempos geológicos hubo muchas extinciones en masa. De las conocidas más típicas son de los últimos 500 millones de años. 5 extinciones en masa. Hace 450 millones de años, 350 millones de años, 250 millones de años, hace 200 millones de años y la última hace 65 millones de años, la famosa extinción del Cretácico terciario, con la desaparición de los dinosaurios. La extinción en masa, es un evento geológico, un evento global que incluye la desaparición de un gran número de seres vivos en un corto periodo. Corto periodo no significa un día o 2 días, un 1000 años. Pueden ser incluso entre 100.000 años y 2 millones de años. ¿Cómo ocurre la extinción en masa? Un meteorito, un enfriamiento global, una glaciación, anoxia oceánica, pérdida de oxígeno en los océanos y por lo tanto las consecuencias son catastróficas. Y de todas las 5 extinciones en masa conocidas, la más catastrófica fue de hace 250 millones de años, la del Triásico. Más del 96% de todo lo que vivía sobre la Tierra desapareció. La más mediática es la última de los dinosaurios hace 65 millones de años, y en la cual permitió la diversificación de los primates, y de los primates procedemos nosotros. Muchas gracias y cualquier pregunta.